En este video aprenderemos cómo usar las señales para detectar cuando un área 2D se encuentra con otra área 2D. Para empezar, seleccionamos el nodo principal y le agregamos un nodo hijo. Buscamos el nodo área 2D y lo seleccionamos. Finalmente, damos clic en Crear para agregarlo a nuestra escena. Ahora damos doble clic sobre el nombre del nodo para cambiar su nombre. Le agregamos la palabra Other al principio, para que podamos identificarlo después. Ya que tenemos este nodo seleccionado, le agregamos un nodo hijo. Buscamos el nodo Collision Shape 2D y lo seleccionamos. Finalmente, damos clic en Crear para agregarlo a nuestra escena. Ahora damos clic sobre el nombre del nodo para cambiar su nombre. Le agregamos la palabra Other al principio, para que podamos identificarlo después. Ahora nos dirigimos a su propiedad Shape, y le agregaremos una forma circular. También cambiaremos su color, por uno morado, para que podamos distinguirlo. Y podemos hacerlo más grande, usando el punto de color naranja. Ahora podríamos arrastrar el nodo de colisión también, pero en nuestro caso debemos arrastrarlo con el área 2D incluida. Así que para hacerlo, seleccionamos el otro nodo de área 2D, y presionamos el siguiente botón, que nos servirá para agrupar ese nodo con sus hijos. De esta manera, vamos a poder mover el área 2D con sus nodos hijos sin que queden desordenados. Ahora podemos arrastrar el área 2D y la colisión al mismo tiempo. Así que los moveremos al lado del área verde, de esta forma podríamos estar simulando que el jugador está tocando una moneda. Ahora nos dirigimos al nodo principal, y le agregamos un script. Tendrá el mismo nombre que ese nodo, así que damos clic en Crear. Se nos abrirá el siguiente script, así que borramos todo el código innecesario. Ahora arrastramos el nodo área 2D al principio del script, y presionamos la tecla de control antes de soltarlo, para que se nos muestre de la siguiente manera. Detectar un área 2D con la señal Area Entered. Seleccionamos el nodo de área 2D, y nos dirigimos a la sección de nodos. Si colocamos el mouse sobre la primera señal, veremos un mensaje que nos indica para qué sirve. En este caso, nos dice que esta señal se emite cuando otra área 2D entra dentro de nuestra área 2D. Además, nos dice que la propiedad Monitoring debe estar en True para funcionar. Para verificar que se encuentra en True, nos dirigimos a la sección del inspector y buscamos esa propiedad. Aquí tenemos esa propiedad, y por defecto está activada, así que no requerimos hacer nada. Así que regresamos a la sección anterior, y damos doble clic en la primera señal. Se nos abrirá la siguiente ventana, en la cual debemos elegir un nodo que tenga un script para agregar el código de la señal. Así que escogemos el nodo con el script, y damos clic en Conectar. Como puedes ver, se nos agregó el siguiente código. Este código se ejecutará cuando otra área 2D ingrese dentro de nuestra área 2D. Para demostrarlo, agregaremos el siguiente mensaje. Como puedes ver, primero mostramos el nombre de la función para poder identificarla. Después usamos una coma para unir el texto con la variable de área que recibimos por parámetro. Esta variable va a almacenar la otra área 2D, por eso es de tipo área 2D. Para demostrarlo, ejecutaremos la escena actual. Como puedes ver, aquí tenemos estas dos áreas colisionando. Si cerramos esta ventana, podremos ver el siguiente mensaje en consola. Y aquí tenemos el otro nodo área 2D que se encuentra dentro de nuestra área 2D, así que está funcionando. Ahora sabemos cómo podemos detectar otras áreas 2D, así que podemos aplicar nuestra lógica de programación dentro de esa función. Por ejemplo, podemos incrementar puntos, o recibir daño si un área 2D ingresa dentro de nuestra área 2D. Detectar cuando un área 2D sale de otra área 2D. Ahora vamos a detectar cuando la otra área 2D sale de nuestra área 2D. Para hacerlo, seleccionamos el nodo del área 2D, y nos dirigimos a la señal área 2D Exited. Como su nombre lo indica, esta señal sirve para detectar cuando el área 2D sale de otra área 2D. Así que damos doble clic,
y se nos mostrará la siguiente ventana. Como ya tienes seleccionado el script, solo tenemos que dar clic en conectar. Como puedes notar, se nos creó otra función, pero esta sirve para detectar cuando el área 2D sale. Así que agregaremos el siguiente mensaje, con el que primero mostramos el nombre de la función. Y también mostraremos la otra área 2D, que está saliendo de nuestra área 2D. Así que para probarlo, nos dirigimos a la sección 2D, y ejecutamos la escena actual. Si arrastramos la ventana hacia arriba, podrás ver que solo se nos muestra el mensaje de la primera función. Así que ahora vamos a minimizar la ventana. Después nos dirigimos al editor, y arrastramos la otra área 2D, para que quede fuera del área verde. Y una vez que la soltemos, podremos ver el siguiente mensaje en consola, que nos muestra el nombre de la función. Y también nos muestra el nombre del nodo que acaba de salir, de nuestra área verde. De esta manera podríamos crear la lógica de un lugar de curación, y cuando dejemos de estar dentro del área morada, dejemos de curarnos. Por cierto, si has jugado el minijuego, bajo el foco de Fall Guys, podrás darte cuenta de que utiliza esta misma lógica. En el próximo video de esta serie, aprenderemos cómo detectar múltiples colisiones usando solo un área 2D, así que deja los comentarios con tus dudas antes de que salga el nuevo video. Puedes continuar esta serie en la siguiente lista de videos. Y si quieres más videos, te recomiendo suscribirte y dejar un comentario con tus dudas.